¿Qué son las OPAs? ¿Habéis escuchado alguna vez las OPAs en la tele, las noticias? Una OPA hostil, o una OPA a tal banco, o una OPA a tal empresa. ¿Os suena qué son las OPAs? ¿No? Vale. Una OPA es que una empresa quiere comprar a otra. Por ejemplo, Microsoft, ¿sabéis cuál es? Y Nintendo también, ¿no? Microsoft quería comprar Nintendo. Y entonces dijo, antes de lanzar una OPA, que una OPA sería emitir una orden por todas las acciones de la compañía, cuando tú emites esa orden de todas las acciones de la compañía, a ti te llegas, como accionista, te llega, hay una cosa de OPA. Entonces te llega, ofrecen por tus acciones un plus de un 20%. Tú tienes unas acciones que valen $30 y te las compran a 40. Y tú dices, anda, me dan $10 más de lo que se está vendiendo en el mercado. Tú puedes decidir si te acoges o no. ¿Qué pasa? Cuando la directiva está a favor, normalmente es mejor venderla. ¿Por qué? Porque normalmente esa empresa que va a absorber esa otra empresa va a sacar la empresa de bolsa y te vas a quedar en una situación de indefensión. Porque vas a tener acciones de una empresa que ya no cotiza en bolsa y no tienes ningún derecho. Cuando la directiva te dice que no hay que vender y que te las quedes, aquí ya entra el problema del prisionero. Si nadie vende, o venden un porcentaje muy pequeño, no pasa nada. Pero como vende la mayoría y tú te quedes fuera, te puedes encontrar con unas acciones que no, de una empresa que ya no cotiza, que pertenecen a otra empresa y que van a hacer contigo lo que les dé la gana. Entonces, cuando hay OPAs, la gente se pone muy nervioso. Porque, oye, cuánto prima dan, cuánto no, y ahí suele haber agobios. ¿Qué pasó con Microsoft y Nintendo? Microsoft, como sabía esto que quería hacer la OPA, dijo, Nintendo cotiza ahora, imaginaros, los números son ficticios, 20 euros por acción. Serían yenes, por eso digo que son ficticios. 20 euros por acción. Vale, pues la gente me la vendería por 40. Si le doy el doble, me la venden. Pues me voy a poner a comprar acciones en el mercado, así sueltecito, y cuando tenga un porcentaje muy grande, lanzo la OPA. ¿No? Voy comprando acciones de 20, de 20, de 20, así, como el que no quiere la cosa. Y cuando llegue a tener muchas acciones, lanzo la OPA. ¿Qué pasó? Los japoneses tienen una cultura de que las empresas de allí son suyas y pertenecen a la gente. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo tiene acciones de las compañías? Pues pasan cosas curiosas como que Nintendo tiene 4 veces sueldos en la caja al año. Es decir, si la empresa pasa un mal momento, puede pagar los sueldos durante 4 años. ¿Por qué? Porque los propios trabajadores son accionistas de la empresa, porque han comprado las acciones, y los que no son trabajadores son ex trabajadores o gente de Japón. ¿Qué pasa? Que las empresas funcionan para la gente, porque el dividendo, cuando la empresa tiene beneficios, se reparte entre la gente y la población de Japón. Entonces, cuando Microsoft empezó a comprar acciones de Nintendo, llegó un momento en que no había más acciones que comprar, porque el japonés no las vendía. Entonces se encontró con un problema porque no era capaz de comprarlas. No era capaz de opar Nintendo, porque el japonés decía, yo, ¿por qué vende mis acciones? Son mías, soy el dueño. Entonces se encontró con ese problema y no pudo. Y esto es un hecho real, lo podéis buscar, Microsoft intentando comprar Nintendo. Cuando una población es dueño de las empresas, puedes provocar ciertos cambios en las mismas, porque si tú eres accionista, tú tienes derecho a voto, tú tienes derecho a dividendo, tú funcionas de otra manera. Si tú, por ejemplo, eres el dueño de la empresa, aunque sea un pequeño porcentaje, cuando la empresa tiene beneficios y los reparte en forma de dividendo, tú cobras ese dividendo. Entonces, te gusta que tu empresa tenga beneficios. Tienes un incentivo extra. Si eres el dueño de la empresa y encima eres trabajador, vas a promover que la empresa tenga dinero guardado en caja para pagar sueldos, por si paguen maldadas. Vas a tener otra interacción. Entonces, como muchas empresas occidentales se han dado cuenta de esto, están lanzando una cosa que se llama stock option. Sería así como opción de coger acciones. Y les permiten a los trabajadores de las empresas comprar acciones. Por ejemplo, el BVA, el Santander, por irme a España, si te vas a empresas americanas pasa igual. Permiten que los trabajadores puedan comprar acciones. Louis Vuitton, si tú eres trabajador de la compañía, puedes comprar acciones con un plus. ¿Qué hacen? Oye, te las vendo al precio más barato que haya cotizado este último mes. O te las vendo y te doy un plus que por cada 10 acciones te regalo una. Hacen ese tipo de jugadas porque quieren que los trabajadores sean dueños de la compañía. Pensadlo de esta manera.
Ahora mismo en España tenemos un problema y es que nadie invierte en bolsa. Entonces la mayoría de las empresas pertenecen a fondos internacionales. ¿Por qué? Porque la gente en España, al no tener educación financiera, pues no puede analizar una empresa, no sabe mirar las cosas y acaba entrando en fondos. Y entonces las empresas españolas pasan cosas como lo que pasó con Endesa, que Endesa pertenece a un fondo italiano. Y esto es así. Y muchas empresas españolas, cuando tú empiezas a mirar los dueños, porque eso se puede ver, te sale que los pesos más grandes son de fondos internacionales y que hay poco retail. Y esto es una cosa que pasa en España porque nadie se preocupa, ni defiende, ni fomenta la inversión en bolsa por dividendos. Porque si tú inviertes por dividendos, el único beneficiario eres tú. Si tú inviertes en un fondo, el beneficiario eres tú, si el fondo va bien, pero el beneficiario total es el gestor del fondo, que se lleva su sueldo con comisiones. En cambio, cuando invertís en bolsa por vuestra cuenta y riesgo, tiene ventajas e inconvenientes. Inconvenientes, si sale mal, es culpa tuya. Si sale bien, es culpa tuya. Entonces, todo depende única y exclusivamente de ti. No tienes que hacer caso a nadie, nadie tiene por qué decir nada, no dependes de nada ni de nadie. Tú compras las acciones que quieres comprar, la cantidad que quieres comprar, tienes lo que quieres tener. Y cuando un pueblo es dueño de las empresas, la cosa funciona mucho mejor. El gobierno chino, por ejemplo, se ha dado cuenta de esto y ha dicho, oye, aquí hay un problema con el inmobiliario, y es que casi todos los edificios y las casas pertenecen a personas mayores, porque es lo único que han invertido, y se lo alquilan al joven, ¿no? Entonces tenemos lo que pasa en España. No, las cosas no cambian mucho de países a otros. ¿Qué pasa? El mayor cobra una pensión y encima cobra un alquiler, y el joven tiene que pagar el alquiler caro y la pensión. Entonces, una persona que en España gana 1.000 euros, realmente es un tío que gana 2.000 euros, pero le paga 1.000 euros para la pensión y de esos 1.000 euros a lo mejor tiene que pagar 500 o 600 de alquiler. Entonces está pagando 1.500 a esa persona mayor. ¿Qué dice el gobierno chino? Dice, oye, vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a fomentar que la gente invierta en bolsa, invierta en dividendos. Entonces se sacó una aplicación para que las personas mayores pudieran invertir en bolsa de forma gratuita. Se invertían en empresas chinas que repartieran dividendos. ¿Por qué? Porque el gobierno chino quiere que la gente que busque rentas no lo busque con pisos, sino que lo busque con acciones. Porque si tú tienes acciones que reparten dividendos, tú tienes una renta que te puede servir para vivir. Por ejemplo, imaginaros que todos vosotros, después de escucharme, os he abierto la bombilla y cuando empecéis a ganar dinero, ganáis, suponeros, 2.000 euros, ¿vale? Vamos a suponer que ganáis 2.000 euros. ¿Os lo habéis currado muchísimo? Sí. Deja que termine esto, ¿vale, Iván? Ahora te hago esta pregunta. Ganas 2.000 euros y de esos 1.000 euros, de esos 2.000 euros que ganáis, decidís destinar 1.000 euros a inversión. Estamos hablando de cantidades ficticias y solamente será menos, pero que tendréis gastos y tal. Pero supongamos que podéis ahorrar la mitad, ¿vale? Vamos a hacer unas cuentas básicas. Si esa persona mete todos los meses 1.000 euros y 1.000 euros los dedica a vivir, cada mes que mete 1.000 euros está generando 50 euros en dividendos. Supongamos que invierte 10.000 euros al año, por no decir 12 que sea más esto. ¿Cuántos dividendos va a generar al año si tenemos empresa del 5%? 500, ¿no? Al año siguiente ya no ahorra 10.000, ahorra 10.500, ¿no? Con lo que he contado antes de interés compuesto. Al año siguiente ya no ahorra 10.000, ahorra 11.000. Al año siguiente ya no son 12.000, ya son 13.000, 14.000, 15.000, 16.000. Y llega un momento en que tú cobras en dividendo más de 1.000 euros, ahorrando 1.000. Lo puedes vender, pero si tú tienes un dividendo que no para de crecer y tú no paras de aumentar tu renta, llega un momento en que puedes vivir de tus dividendos. Y entonces de repente trabajar se vuelve opcional. Y me diréis, hostia, pero entonces la gente no trabajaría. Esto pasa en Suiza. En Suiza la gente invierte, ahorra y tiene rentas. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes unas rentas que cubren tus gastos, tú ya eliges el trabajo que quieres hacer. Entonces tú en el trabajo es diferente. Tu jefe no te puede torear. Tú estás ahí porque quieres, porque te gusta tu trabajo,
o te quieres dedicar a otras cosas. Pero esto no es una cosa que consigas el primer año. Como he explicado antes, es largo plazo. Alcanzar la independencia financiera y que puedas vivir tus dividendos, dependiendo de lo que ahorres, pueden ser 10, 20, 30 años. ¿Qué pasa? Si tú empiezas joven, pues no te puedes prejubilar antes. A lo mejor te puedes jubilar con 40 o con 50, o puedes tener un complemento a tu pensión si ahorras menos y llegas a los 65 años con tu pensión más unos dividendos. Llegas mucho más ahogado. ¿Qué pasa? Lo bueno de los dividendos es que, como he dicho antes, es una transferencia a tu cuenta. El paro en España, el máximo es 1.000 euros si no tienes hijos. Si tienes hijos es 1.200. Una persona que a lo mejor gana 2.000 euros, vive con 2.000 euros. Si se queda en paro, cobra 1.000 euros. Y cuando empiezan los problemas y los préstamos y demás. Si tú has estado ahorrando e invirtiendo durante bastantes años, a lo mejor no vives de tus dividendos, pero si tienes una renta de 400 o 500 euros, ya no tienes el paro de 1.000 euros, tienes 1.500. Y puedes vivir más desahogado. Y puedes intentar buscar trabajo de manera menos peligrosa, ¿no? Porque si te quedas en paro y tienes 2 años de paro, pero tú no llegas con el paro, vas a estar lo primero que te llegue. En cambio, si tienes unas rentas que te van generando, cuando te quedes en paro, va a ser más fácil para ti alargar ese paro y buscar un trabajo que te guste. Simplemente sin ser independiente financiero, simplemente teniendo unas rentitas.